Unidad 16. El contrato de cesión. Artículo 1614. Definición. Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derecho las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modificadas por las de este capítulo. La parte que va a transferir cedente, la parte que recibe el derecho cesionario. Forma. El artículo 1618 impone la forma escrita para todo contrato de cesión de derechos, salvo aquellos casos en que se admite expresamente la transferencia por endoso, depósitos a plazo o entrega manual, títulos al portador, sin distinguir si el derecho cedido se encuentra documentado o no. En algunos supuestos especiales se requiere la celebración de una escritura pública. Tales supuestos son: cesión de derechos hereditarios sin que la ley admita para ningún supuesto el recurso de acta judicial. Cesión de derechos litigiosos. La forma escrita pública es insalvable. Cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública. Se realizan por escritura pública todos los actos que sean accesorios de los contratos entregados por escritura pública. Con acuerdo de la parte general, habría que considerarlos como contratos con forma impuesta sin sanción de nulidad por imperio del dispuesto en el artículo 1018. El otorgamiento pendiente del instrumento previsto por la ley constituye una obligación de hacer que puede ser ejecutada por el juez ante la negativa de una de las partes a otorgar el instrumento, siempre que se encuentren cumplidas las prestaciones o bien se garantice su cumplimiento. Objeto de la cesión de derechos. Artículo 1616. Derechos que pueden ser cedidos. Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulta de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. Derechos reales. El artículo 1124 dispone la aplicación supletoria de las reglas de la compraventa a los contratos por los cuales una parte se obliga a transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo o uso, o a constituir los derechos reales de condominio, superficie, usufructo, uso, habitación, conjuntos inmobiliarios o servidumbre, y dicha parte a pagar un precio en dinero. Sin embargo, son derechos reales pasibles de ser transmitidos por vía de cesión el tiempo compartido y los de hipoteca, anticresis y prenda, con independencia del crédito garantizado. Derechos intelectuales. La cesión de los derechos intelectuales se encuentra regulada en el artículo 51 de la Ley 11.723. La ley faculta al autor y sus derechohabientes a ceder total o parcialmente la obra, adquiriendo el cesionario los derechos patrimoniales vinculados a la misma. La cesión solo comprende un derecho de aprovechamiento económico. Quedan excluidos del objeto del contrato los derechos morales del autor sobre la obra. Así, el cesionario deberá respetar el título, la forma y el contenido de la obra, conservando el autor facultades extrapatrimoniales. La cesión puede ser total por transferirse a todas las facultades o parcial por cederse solamente los aspectos particulares. Por ejemplo, la adaptación o reproducción de la obra. El autor tiene derecho sobre su obra durante su vida y sus herederos o derechohabientes hasta 70 años contados a partir del año siguiente a la fecha de la muerte del autor. Prohibición de ceder. Limitación convencional. Por un acuerdo de partes se le prohíbe al cesionario transferir ese derecho que ha recibido en virtud del contrato. A diferencia de lo que ocurre con la compraventa, la cláusula de la inenajenabilidad, podría haber una cláusula de intransferibilidad absoluta del derecho que el cesionario tenga la prohibición de transmitir a cualquier persona. Esta prohibición debe haber sido pactada por las partes en el mismo contrato que le da origen al derecho. Limitación legal. Algunos derechos son los que están fuera del comercio, los inherentes a la persona humana, tampoco el derecho de uso y habitación. En los conjuntos inmobiliarios no se puede ceder el derecho respecto de los bienes comunes, los beneficios de la seguridad social, tampoco las indemnizaciones laborales. Derechos incedebles. Artículo 1617. Prohibición. No pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana. Limitación derivada de la naturaleza. Se entiende que es un género y abarca todas las situaciones donde la limitación resultaría del titular del derecho. Por ejemplo, los derechos intuito personae, los derechos personalísimos, derechos que se ejercen de manera personal. Se trata de que el derecho está indisolublemente ligado a la persona que es titular. Efecto entre las partes. En primer lugar, produce la transmisión
de la titularidad del crédito o derecho involucrado, pues no tiene un simple efecto declarativo, sino un directo efecto traslativo sin necesidad de tradición alguna que perfeccione esa transferencia. Artículo 1619. Obligaciones del cedente. El cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentran en su poder. Si la cesión es parcial, el cedente debe entregar al cesionario una copia certificada de dichos documentos. El cedente debe al cesionario la garantía de evicción, artículo 1628, pues garantiza la existencia y legitimidad del derecho transferido a la fecha de la cesión. No obstante, si se tratara de un derecho litigioso o dudoso, no opera la garantía por evicción del crédito o derecho cedido. El efecto normal y natural de la cesión entre las partes es la garantía de la existencia y legitimidad del derecho cedido, pues el cedente no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto que así se hubiere comprometido expresamente en el acuerdo o hubiera actuado de mala fe. El artículo 1630 aclara que si el cedente garantiza la insolvencia del deudor cedido, se aplican las reglas de la fianza con sujeción a lo que las partes hayan convenido. Por ello, la propia norma añade que el cesionario solo podrá agredir al cedente después de haber excutido los bienes del deudor. Sin embargo, quedará librado de practicar la excusión referida si el deudor se haya concursado o quebrado. En tercer lugar, si la cesión fue onerosa, el cesionario debe a su vez el precio, cosa o derecho prometido a cambio del derecho recibido. De conformidad con el artículo 1614, esta obligación del cesionario está regida por los principios del pago del precio en la compraventa o, en su caso, por las pautas de entrega de la cosa o del derecho en la permuta, sin perjuicio de las particulares obligaciones que se hubieran convenido en el contrato. Efecto respecto de terceros. Establece el artículo 1620 que la cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al deudor cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas particulares en caso de cesión de derechos registrables. Una importante parte de los autores ve en este requisito de la notificación al deudor cedido una forma de publicidad del acto. El contrato de cesión recién queda en condiciones de producir todos sus efectos desde el momento en que ha sido notificado el deudor cedido, pues en ese momento queda plasmada en su integridad la situación de las partes y son definitivos los derechos que ellas adquieren. Parece razonable, por tanto, que recién a partir de ese momento se produzcan efectos respecto de terceros. La exigencia de la notificación se justifica respecto al deudor cedido, pues le permite saber a quién debe realizar el pago. Si bastara la sola cesión para producir efectos frente a terceros y al deudor, podría ocurrir que el cedente, de mala fe, le aceptara el pago después de haber cedido el crédito, y como él ya no es el acreedor, el deudor no quedaría liberado y tendría que pagar nuevamente al cesionario. Por ello, la imposición de la notificación, pues sin esta notificación la cesión carece de efecto respecto del deudor cedido, como también respecto de cualquier otro tercero que tenga interés legítimo. En tal sentido, dispone el artículo 1621 que los pagos hechos por el cedido al cedente antes de serle notificada la cesión, así como las demás causas de extinción de la obligación, tienen efecto liberatorio para él. Forma de la notificación. Al igual que los efectos, las formas requeridas para la notificación deben considerarse distintamente respecto de las partes, cedente y cesionario, y el deudor cedido de la requerida respecto de todos ellos y los restantes terceros. Respecto del deudor cedido, es válida la notificación hecha por simple instrumento privado y aún verbalmente, pues la ley no contiene exigencia formal alguna a su respecto. Sin embargo, cuando la notificación es hecha por el cesionario o por un escribano público, deberá realizarse sobre la base de un documento auténtico en el que conste la cesión. A fin de que la cesión tenga efecto respecto de terceros, el Código Civil y Comercial, artículo 1620, requiere que la notificación al deudor cedido sea efectuada por instrumento público o privado de fecha cierta, aclarando la norma sin perjuicio de las reglas especiales respectivas relativas a los bienes registrables, cuya inscripción también deberá cumplirse y que brinda una clara publicidad del acto. La notificación puede ser hecha por el propio escribano ante quien pasó el contrato de cesión o el cesionario, que es el más interesado en que la diligencia se cumpla. No obstante, también puede ser hecha por el cedente, en especial
es conveniente ello cuando la cesión fue efectuada por instrumento privado en razón de lo expresado anteriormente. Nada impide que pueda hacerla un acreedor del cesionario por vía de la acción subrogatoria. Actos anteriores a la notificación. Pagos. Los pagos hechos por el deudor cedido al cedente antes de serle notificada la cesión tienen efecto liberatorio para él. Artículo 1621. Y pueden serle opuestos al cesionario. Producida la notificación, el deudor no puede ya pagar válidamente sino al cesionario. Defensas. El deudor puede oponer al cesionario todas las causas de extinción de la obligación anteriores a la notificación a través de las excepciones y defensas a que las mismas dieran lugar, conforme al artículo 1621. Así puede oponer la nulidad de la obligación, cualquiera que sea su causa, su extinción, novación, prescripción, la excepción de incumplimiento contractual, etc. El deudor conserva por ello todas las excepciones que tenía contra el cedente, aunque no haya hecho reserva alguna en el acto de la notificación. Actos conservatorios o ejecutorios. La ley concede al cedente y al cesionario, antes de la notificación de la cesión, el derecho a interponer todas las acciones conservatorias del crédito o del derecho desde el momento mismo de la cesión. Artículo 1624. La norma se justifica, pues, por el lado del cedente, este es el titular del derecho ante los terceros, y por el lado del cesionario, este ostenta cuanto menos la calidad de acreedor condicional, y es lógico que se le reconozca ese derecho. Pueden, por tanto, embargar, interrumpir la prescripción, etc. Conflicto entre cesionarios sucesivos. Lo que no se soluciona es qué pasa en el conflicto que genera entre el cesionario y los acreedores del cedente. Mientras el cedente es titular, sus acreedores podrían embargarlo. Entra a jugar el embargo y la notificación. Por eso es importante notificar rápido, porque si se notifica antes de que haya sido embargado el crédito, prevalece el cesionario. Si un acreedor embarga antes de la notificación de la cesión, el cesionario pierde el privilegio. Artículo 1623. Concurso o quiebra del cedente. En caso de concurso o quiebra del cedente, la cesión no tiene efecto respecto de los acreedores si es notificada después de la presentación en concurso o de la sentencia declarativa de la quiebra. Conflicto entre cesionario y acreedores cedentes. La notificación podría realizarse en cualquier momento. Sin embargo, el artículo 1623, a fin de resolver el conflicto que se suscita entre los acreedores del cedente y el cesionario, se establecen dos supuestos que determinan el fin del tiempo útil para que la notificación produzca sus efectos. De este modo, si la notificación se realiza luego de la presentación en concurso o de la sentencia de quiebra del cedente, la cesión ya no resultaría oponible a los acreedores. Ocurrido el desapoderamiento, si que la cesión hubiera sido notificada, el derecho cedido ingresa a formar parte de la masa de bienes afectados a la quiebra y destinados a satisfacer las deudas del cedente. El Código Civil y Comercial no resuelve expresamente el conflicto que puede suscitarse entre el cesionario y los acreedores del cedente que hubieran embargado el crédito cedido. De todas formas, aplicando la regla general del artículo 1620, el embargo prevalecerá si es anterior a la notificación de la cesión y viceversa. Prevalecerá la cesión si la notificación de la misma fuese anterior a los embargos de los acreedores. Cesión de posición contractual. Para que se dé, tiene que tener un contrato con prestaciones pendientes para ambas partes. Si hay una parte que ya hubiera cumplido, se estaría cediendo solamente un crédito o deuda, pero no el plexo de derechos, obligaciones y facultades inherentes a la calidad de la parte contractual. Debo estar frente a un contrato de ejecución diferida o de ejecución continuada, en el que haya un tiempo entre la celebración y la ejecución total, y en ese interín es cuando se produce la cesión de la parte contractual. También el contrato no debe tener la prohibición de ceder. No puede ceder la parte que ha sido contratada en virtud de sus aptitudes y cualidades personales. Tampoco se hubiera una prohibición convencional como en los contratos de locación. Artículo 1636. Transmisión. En los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual, si las demás partes los consienten antes, simultáneamente o después de la cesión. Si la conformidad es previa a la cesión, esta solo tiene efectos una vez notificada a las otras partes en la forma establecida para la notificación del deudor cedido. Efecto. Artículo 1637. Efecto. Desde la cesión o en su caso desde la notificación de otras partes, el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones
los que son asumidos por el cesionario. Sin embargo, los contratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente si han pactado con éste el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. En tal caso, el cedido o los cedidos deben notificar el incumplimiento al cedente dentro de los 30 días de producido. De no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad. El principal efecto es que se transfiere al cesionario la posición contractual de la que era titular el cedente. El cedente pierde los créditos, derechos, facultades y queda liberado de sus obligaciones y deberes. El cesionario adquiere la titularidad de la relación, lo que incluye los créditos y obligaciones. Otros efectos dependerán del carácter oneroso o gratuito del contrato de cesión. Si se pacta como oneroso, el cesionario está obligado a pagar la contraprestación a su cargo y el cedente responde por evicción. Defensas y garantía. Artículo 1638. Defensa. Los contratantes pueden oponer al cesionario todas las excepciones derivadas del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, excepto que hayan hecho expresa reserva al consentir la cesión. Artículo 1639. Garantía. El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato. El pacto por el cual el cedente no garantiza la existencia y validez se tiene por no escrito si la nulidad o la inexistencia se debe a un hecho imputable al cedente. Si el cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los otros contratantes, responde como fiador. Artículo 1640. Garantías de terceros. Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellas. Cesión de derechos hereditarios. Método del Código Civil y Comercial. Se encuentra regulado en el título 3 del libro quinto del Código Civil, dedicado a la transmisión de derechos por causa de muerte. Parece llamativo que un contrato típico esté emplazado en el libro dedicado al tratamiento de sucesiones, pero los fundamentos antecedentes del Código Civil y Comercial señalan que se entiende por razones prácticas que no es metodológicamente incorrecto incluirlo entre las normas que regulan el derecho de sucesiones. Conceptos y elementos tipificantes. Es un contrato por medio del cual el heredero, luego de la apertura de la sucesión, transfiere a favor de otro heredero o de una persona extraña a la sucesión la cuota o parte que le corresponde en la universalidad jurídica patrimonial de la herencia. El heredero es el dueño y titular de la herencia y le corresponde la facultad de disponer de la misma en su conjunto como universalidad. Las partes del contrato son el heredero cedente y el cesionario. El cedente es el sucesor universal. Ello comprende tanto al heredero universal como al heredero de cuota. El cesionario puede ser un coheredero o un tercero extraño a la sucesión. Efectos. La cesión posee efectos traslativos. Por efecto de la cesión, el cesionario se coloca en la posición que tenía el cedente en la sucesión. Así, el artículo 2304 dispone que el cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. Además, le corresponde al cesionario participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la cesión y antes de la cesión, y en el de los que el mismo periodo consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos. Adquiere los derechos que le correspondían al cedente al momento de la muerte del causante. Al respecto, el artículo 2307 dispone: el cesionario debe reembolsar al cedente lo que éste pague por su parte en las deudas y cargas de la sucesión hasta la concurrencia del valor de la porción de la herencia recibida. Las cargas particulares del cedente y los tributos que gravan la transmisión hereditaria están a cargo del cesionario si están impagos al tiempo de la cesión. Lo que se transfiere con la cesión de herencia es el derecho al remanente que quede después de satisfacer a los acreedores, momento a partir del cual se producen los efectos de la cesión de herencia. Entre las partes, la cesión produce sus efectos desde su celebración, desde el otorgamiento de la pertinente escritura pública. Si la escritura pública no se otorgó, solo podrá exigirse el cumplimiento de la solemnidad, pero no a la ejecución del contrato. Respecto de terceros, se produce en un momento posterior. Son considerados terceros todos aquellos que, sin haber intervenido en la cesión, se ven afectados por ella. Se dividen en tres clases:
Acreedores del causante. Artículo 2302. La cesión de herencia le resulta inoponible. Siguen teniendo acción para el cobro de sus créditos contra el heredero cedente, cuya responsabilidad puede verse agravada por actos del cesionario contrarios a los propios de una responsabilidad intravires. Acreedores del heredero. De acuerdo al artículo 2302, inciso B, resulta oponible a los acreedores personales del heredero desde que se incorpora la escritura de cesión al expediente sucesorio, la cesión adquiere publicidad respecto de estos terceros. Por ende, si el acreedor personal del heredero traba embargo sobre los derechos hereditarios de su deudor antes de la presentación de la escritura cesión a los autos sucesorios, el acreedor personal tendrá prioridad, aun en caso de que la fecha de la escritura sea anterior a la fecha de traba del embargo. Coherederos y legatarios. La oponibilidad resulta de la presentación de la escritura de cesión del expediente sucesorio. Recién a partir de ese momento debe ser notificado el cesionario de todo lo que acontezca en el proceso sucesorio, bajo pena de nulidad procesal o de fondo, según el caso. El cesionario ocupa la situación jurídico-patrimonial del heredero, de modo que tiene derecho a participar en la administración, en la denuncia de bienes, en eventuales juicios por cobros de créditos o pagos de deudas y en las demás cuestiones relativas a la sucesión. La notificación por instrumento público cabe señalar que no debe ser así muy asimilada a la escritura pública, aunque ésta se encontró incluida en la nómina de los instrumentos considerados como tales. La categoría incluye a los documentos extendidos por los funcionarios públicos en las condiciones que estipula la ley. Los deudores podrían ser notificados incluso mediante cédula judicial, siempre que hayan sido denunciados en el expediente sucesorio por los herederos o por el heredero cedente. La única exigencia es la fecha cierta. Si el deudor de la sucesión paga a los herederos antes de encontrarse notificado de la cesión, paga bien. En todo caso, la imputación de su pago será un tema de discusión entre cedente y cesionario. Si en cambio, paga a los herederos luego de la notificación, su pago resulta inoponible al cesionario, quien podrá reclamarle que pague nuevamente, en la proporción hereditaria cedida. Cesión de bienes determinados. No podrá calificarse como cesión a la transmisión de un bien determinado que pertenezca a la herencia por las que las partes así lo refieren. Es factible la venta de un bien hereditario singular, operación que resulta posible pero requiere la conformidad de todos los herederos e importa un acto de tipo peticionario, ya que los herederos se dividen el dinero obtenido. Cuando el heredero vende un bien singular que pertenece a la comunidad hereditaria, pero solo él expresa su voluntad, al faltar la voluntad de los restantes herederos, el contrato no le es oponible. El artículo 2309 señala que la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de la herencia no se rige por las reglas de la cesión de herencia, sino por las del contrato que corresponde. Si fuera título oneroso, serían aplicables las reglas de la compraventa. De todas maneras, deja la posibilidad de que el contrato resulte eficaz si el bien cedido es adjudicado en la hijuela del vendedor. Caso contrario, el comprador no podrá requerir a la sucesión la entrega del bien, sin afectar al resto de los herederos. Derechos y obligaciones de las partes. Artículo 2304. Derecho del cesionario. El cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. Asimismo, tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión, en el de los que en el mismo periodo se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos. Artículo 2307. Obligaciones del cesionario. El cesionario debe reembolsar al cedente lo que éste pague por su parte en las deudas y cargas de la cesión hasta la concurrencia del valor de la porción de la herencia recibida. Las cargas particulares del cedente y los tributos que gravan la transmisión hereditaria están a cargo del cesionario, si están impagos al tiempo de la cesión. Régimen de evicción. El carácter aleatorio se relaciona íntimamente con los contornos que asume la garantía de evicción en el marco de este contrato. Es preciso distinguir entre el alea asumida, que es aquella que las partes deben soportar y no da lugar a reclamo alguno por vía de variaciones sufridas, y el alea no asumida,
por el contrario, impone responsabilidades. El artículo 2305 expresa que el cedente no responde por la evicción ni por los vicios de los bienes de la herencia, excepto pacto en contrario. Cuando la cesión es onerosa, expresa el artículo, el cedente garantiza al cesionario su calidad de heredero, siendo responsable si es excluido de la cesión por perder su calidad de tal. La parte indivisa cedida, el heredero, garantiza la medida de la cuota parte cedida. La garantía no comprende la variación del activo y pasivo del acervo hereditario, salvo pacto en contrario. Para todos los demás aspectos relativos a la evicción, el artículo 2305 remite a la aplicación de las normas generales de la cesión de derechos en relación con la evicción. Si la cesión es gratuita, el cedente solo responde en los casos en que el donante lo es. Su responsabilidad se limita al daño causado de mala fe. El cedente no responde por evicción en los casos en que la cesión sea gratuita, salvo que fuera de mala fe, es decir, que tuviera conocimiento de que lo donado no le pertenecía y el donatario lo ignorara.